Que el Señor de paz le bendiga, mis hermanos. Vamos a dar comienzo a esta reunión, a este culto de oración al Señor, y lo hacemos con 3 glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con la alabanza 191, alabamos el nombre del Señor. 191, consagrarme todo entero. En el nombre del Señor. Consagrarme todo entero, alma, vida y corazón, es el íntimo deseo que hoy me anima, buen Señor. Heme aquí, Señor, a tus plantas hoy, consagrando a tu servicio todo lo que soy. Al contrito has prometido que de ti no arrojarás. Hoy propicio sé conmigo y tu espíritu me das. Heme aquí, Señor, a tus plantas hoy, consagrando a tu servicio todo lo que soy, confesando mis pecados que sin número han de ser, y arrojando todo a un lado, a servirte aprenderé. Heme aquí, Señor, a tus plantas hoy, consagrando a tu servicio todo lo que soy. Mi canción constante sea y mi sola inspiración, proclamar la dicha eterna del que vive para Dios. Heme aquí, Señor, a tus plantas hoy, consagrando a tu servicio todo lo que soy. Cuánta paz inunda mi alma al pensar que suyo soy, y que pronto en las moradas estaré de mi Señor. Heme aquí, Señor, a tus plantas hoy, consagrando a tu servicio todo lo que soy. Amén. Señor, bendiga este himno de alabanza, mis hermanos. Dios nos ayude cada día, como dice este himno, a consagrarnos ante la presencia del Señor, a presentarnos delante de Él, ante sus plantas, mis hermanos, con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón, sabiendo, mis hermanos, que la dicha del hombre es conocer, mis hermanos, a nuestro Salvador Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Vamos a pasar a orar en esta hora, pidiendo al Señor que Él sea guiando este culto, que el Señor visite cada hogar a través de su Espíritu Santo, que Él obre, mis hermanos, a través de nuestros corazones, a través de la palabra del Señor, porque sabemos que lo más importante es que podemos escudriñar la palabra de Dios, que podemos a través de ella, mis hermanos, conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que vamos a orar, mis hermanos, por nuestro país, por nuestra nación, por nuestra iglesia también, que el Señor sea
ayudándonos, que Él tenga misericordia y nos guarde, mis hermanos, para la gloria de su nombre. En este nuevo año, mis hermanos, que nos espera, no sabemos lo que nos depara, pero sí sabemos, mis hermanos, que todas las cosas están en las manos del Señor. Así que vamos a orar, mis hermanos, por todo esto, y lo hacemos en el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más te damos las gracias, Dios mío, por darnos esta oportunidad de reunirnos, Señor, con nuestros hermanos, Dios mío, a la distancia, Padre amado, por la fe, Dios mío, Señor. Padre, entendiendo, Dios mío, Señor, que de ti vienen todas las cosas, Padre amado. De ti viene, Dios mío, Señor amado, la bendición, Dios mío. De ti viene lo bueno, Señor, y también lo malo, Dios mío. Y por lo cual queremos darte gracias, Señor, por todo lo que usted nos da, Dios mío. Porque sabemos, Señor, que usted tiene, Señor, un propósito, que usted tiene, Dios mío, en sus manos todas las cosas. Oh Padre amado, Señor, en esta hora, le damos gracias por todo lo que usted nos ha concedido hasta este momento, Dios mío. Padre, pidiente, Señor, que tú seas con cada hogar de sus hijos, con cada vida, con cada corazón, Dios mío, con el necesitado, Dios mío, con el angustiado, con el enfermo, Dios mío. Oh Padre amado, Señor, usted tenga misericordia. Oh bendito Dios, que tu bendición sea sobre cada hogar, sobre cada familia de su iglesia, Dios mío. Por misericordia le rogamos, Señor, su bendición. Le pedimos, Padre amado, que usted nos acompañe en todo lo que hagamos, Señor, Dios mío, sea para la gloria de su nombre, Padre amado, porque sin ti nada podemos hacer, Dios mío, oh Rey de gloria, por misericordia, Señor, seas tú guardando, Señor, a tu pueblo, seas tú guardando tu iglesia, Dios mío, bien también nuestro país, Dios de los cielos. Oh Padre amado, necesitamos más de ti, Señor. Oh Dios mío, necesitamos, Señor, tu abrigo, tu cobertura, tu amparo, Dios mío. Oh Padre amado, que tú nos guardes, Señor, y que tu nombre pueda ser invocado, Dios mío, por tus hijos, Señor, sin temor, Dios mío, sin vergüenza. Padre amado, Señor, Dios mío, confiando, Dios amado, en tu misericordia y en tu amor, Dios de los cielos. Oh Padre, te damos las gracias, Dios mío. Le presentamos, Señor, a ti todas las cosas. Le presentamos esta reunión, Dios mío, pidiendo que usted nos bendiga, que usted nos dirija y nos ayude, Señor, en el nombre de Jesús, a través de su Espíritu Santo, Dios mío, nos guarde y nos bendiga para su gloria. Todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que nos levante esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo, mis hermanos. A continuación vamos a dar lectura a la palabra del Señor, la cual tendremos hoy día para nuestra meditación en el libro de Romanos, capítulo 3. Del versículo 9 en adelante. Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. Le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Amén. Señor, bendiga esta palabra a la cual le hemos dado lectura en esta hora. Vamos a orar también por ella, pidiéndole al Señor que Él nos guíe, que Él nos exhorte, que Él nos enseñe, mis hermanos, esta su palabra, su verdad, la cual, mis hermanos, no tiene sombra de variación, mis hermanos, y en el cual tampoco hay mentira, sino que es verdad, mis hermanos, para nosotros. Vamos a orar por esta palabra y lo hacemos en el nombre del Señor. Padre nuestro, Señor, una vez más le damos gracias, Dios mío, en esta hora, Padre amado, por cuanto, Dios mío, Señor, nos podemos, Padre amado, exponer una vez más, Señor, a su palabra, entendiendo, Dios mío, Señor, que ella, Dios mío, es la verdad, Dios amado, y como dice, Dios mío, en ella es una lámpara a nuestros pies, una lumbrera a nuestro caminar de los cielos. Oh Padre amado, Señor, Dios mío, porque toda ella, Señor, Dios mío, es útil para enseñar, Dios mío, para redarguir, para instruirnos, Señor, en justicia, Padre amado. Oh Dios mío, ayúdanos, Señor, a entender, ayúdanos a recibirla, Dios mío, Señor, Padre amado, como usted, Dios mío, Señor, lo quiere. Por misericordia le rogamos, Señor, que su palabra pueda dar esos frutos, Dios mío, no regrese a usted vacía, Dios amado, sino sea prosperada, Dios mío, en aquello por lo cual fue enviada, Señor, para la gloria de tu nombre, Dios mío. Te rogamos, Señor, tu bendición. Imploramos, Señor, Dios mío, tu compañía, Señor amado. Oh, bendito Dios, tu ayuda de lo alto, Dios mío, Señor, la cual es necesaria, Dios mío, en todo momento, Padre amado. Por misericordia se lo pedimos, Señor. Rogamos su bendición y todo se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro glorioso Salvador. Amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios también en esta hora, por cuanto Él nos ha concedido este momento y esta oportunidad de poder estar alabando el nombre de Dios, dando la gloria a nuestro Dios por todo lo que Él nos concede, porque Él ha sido bueno para nosotros, mis hermanos. Dios no nos ha faltado ni nos ha dejado, mis hermanos, porque la palabra del Señor dice que Él es fiel, y eso, mis hermanos, se cumple en nuestras vidas al ver, mis hermanos, la fidelidad de Dios, al ver la misericordia de nuestro Dios a nuestro lado. Ha pasado un año, mis hermanos, en el cual Dios nos ha guardado, Dios nos ha sostenido en su misericordia. Hemos vivido tal vez situaciones que nunca antes habíamos vivido, que a lo mejor nunca antes no habíamos esperado vivir, pero así lo ha querido el Señor, mis hermanos. Tal vez cuando estábamos en la iglesia siempre decíamos que el día de mañana no tiene promesa, y es una realidad, mis hermanos. Ya se va a cumplir prácticamente un año de que dejamos de congregarnos en la iglesia, sin pensarlo, mis hermanos, que iba a ser así de rápido, de un momento a otro, de una semana para otra, prácticamente ya dejamos de congregarnos. Pero, mis hermanos, hemos visto también que el poder de nuestro Dios no se limita, mis hermanos, a un templo, sino que el poder del Señor es infinito, y aún se cumple la palabra del Señor, donde nos dice que donde 2 o 3 estuvieran congregados en su nombre, Él estaría en medio. Y lo hemos visto, mis hermanos, para la gloria del Señor, tal vez no mereciéndolo, tal vez no siendo digno de seguir recibiendo la bendición del Señor, de recibir la misericordia de Dios en nuestras vidas. A lo mejor no somos dignos, pero Dios, mis hermanos, que grande en amor y en misericordia nos ha guardado, que grande en bondad Él ha tenido misericordia de nosotros.
Por eso le glorificamos a nuestro Dios, le damos gracias, porque Él ha sido bueno para nosotros, porque Él ha sido misericordioso. Grande es el amor de nuestro Dios, grande es su misericordia que nos guarda y que nos alienta, mis hermanos, a seguir adelante. Dios nos bendiga en esta hora, mis hermanos. Tenemos esta palabra del Señor también para nuestra meditación, la cual lleva un título, mis hermanos, muy importante, un título directo hacia cada uno de nuestros corazones, la cual nos dice que no hay ningún justo, la cual nos dice que nadie es justo en su misericordia. Dios nos ha bendecido, mis hermanos, poder recibir esta palabra, porque sabemos que es una realidad de que el hombre, mis hermanos, y la mujer delante del Señor no puede ser justificado por sus obras. Y no hay nadie, mis hermanos, que pueda presentarse ante Dios y decir yo no he pecado, y pueda decir yo no he hecho nada malo, yo soy un hombre justo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la palabra del Señor dice lo contrario. El Señor nos bendiga en su misericordia. Pablo, mis hermanos, exhortando a esta iglesia, mis hermanos, en Roma, la cual también había recibido la palabra del Señor, había recibido el Evangelio de Dios, tal vez no por Pablo, pero aún así, mis hermanos, habían recibido el Evangelio de la salvación. Y sabemos, mis hermanos, que Roma, como toda capital, mis hermanos, nación importante, cuenta, mis hermanos, con diversidad de deleite, diversidad de opciones de poder caminar, mis hermanos, en la mundanalidad, en el pecado. Y Dios nos ayuda en su misericordia, porque eso siempre lo vemos, mis hermanos, en las grandes ciudades donde abundan todo aquello, mis hermanos, el mundo bohemio, todo aquello, mis hermanos, que está obviamente fuera de lo que es, mis hermanos, la voluntad del Señor. Pero Pablo, mis hermanos, le dice a los romanos en el capítulo 1 que a pesar de que ellos se encontraban allí, mis hermanos, en ese lugar, les decía que su fe era conocida por el mundo, era conocida en otros lugares, mis hermanos. La fe de esta iglesia, mis hermanos, en Roma, que conoció al Señor, que conoció el Evangelio y que también se veía enfrentada a muchas contradicciones, donde muchos decían que para los gentiles o los que no eran del pueblo judío, Roma, al no ser un pueblo judío, muchos también llegaban con otras doctrinas diciendo que debían ser circuncidados, que debían guardar la ley, que debían, mis hermanos, cumplir ritos establecidos para el pueblo judío. Pero Pablo, mis hermanos, se encarga también de instruirlos, de decirles que, como dice el versículo 9, en ninguna manera, dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como les decía, había un grupo de judíos que ellos pensaban que por el hecho de ser judíos tenían privilegios en cuanto a la justificación de los pecados. Por eso Pablo, al ser judío, también les dice que pues somos mejores nosotros, nosotros mejores que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Dios nos ayude en su misericordia, porque el pecado, como dice la palabra del Señor, en el momento que entró a través de Adán y Eva, mis hermanos, en el huerto del Edén, cuando entró el pecado, mis hermanos, automáticamente el pecado pasó a habitar en cada ser humano, en todos los seres que iban a nacer después de Adán y Eva, iban a nacer con esa semilla del pecado inserta dentro de ellos. Dios nos ayuda en su misericordia. Es por eso que nadie queda excluido de esto, ni aún, mis hermanos, las personas, las eminencias más grandes de este mundo están excluidos, mis hermanos, del pecado. Y vemos, mis hermanos, cómo el pecado muchas veces lleva aún a personas que, a pesar de tenerlo todo en su vida, pero no tienen, mis hermanos, la felicidad, no tienen al Señor, y esto les lleva, mis hermanos, aún a atentar contra sus vidas. ¿Por qué? Porque el pecado, mis hermanos, no deja ajeno a ningún hombre. Dios nos ayuda en su misericordia. El único hombre, mis hermanos, que estuvo en esta tierra y vivió y no pecó, mis hermanos, sabemos, es nuestro Señor Jesucristo. Pero a pesar de eso, mis hermanos, Él llevó nuestros pecados. A pesar de Él no haber pecado, Él llevó todos nuestros pecados. Dios nos ayuda en su misericordia, y como dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron,
aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo cita, mis hermanos, el Salmo 14 y el Salmo 53, salmos prácticamente idénticos, donde dice, mis hermanos, donde habla también del hombre, mis hermanos, que es pecador, que está apartado del Señor. Le vamos a dar lectura al Salmo 53, el cual nos dice, nos habla de esto mismo, y nos dice el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. El Señor nos ayuda en su misericordia. Esta y otras, mis hermanos, textos de la palabra del Señor nos dejan en evidencia que ante la presencia del Señor, que ante los ojos de Dios, mis hermanos, no podemos ser justificados por nuestras obras. ¿Por qué? Porque nuestras obras son malas. No podemos ser justificados por nuestros actos. ¿Por qué? Porque nuestros actos son malos. Y como dice la palabra del Señor en Génesis, cuando el Señor vio toda la maldad que había en la tierra, dice, aún se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Por qué, mis hermanos? Porque veía que el corazón del hombre era de continuo al mal. Y aún dice, desde su niñez, de su juventud, era, mis hermanos, el camino del hombre tendido hacia el mal. Dios nos ayude, mis hermanos. Y aún dice el versículo 13, citando el Salmo 5, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. O sea, mis hermanos, en el corazón del hombre no solamente hay maldad, no solamente hay injusticia, y no solamente no hay la capacidad para hacer el bien, sino, mis hermanos, que hay una capacidad incrustada, mis hermanos, al hombre para hacer lo malo. Dios nos bendiga, Dios tenga misericordia. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Tenga el Señor misericordia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque así éramos muchos de nosotros, mis hermanos, antes de conocer al Señor. Vivíamos en esta, como dice la palabra del Señor, en este camino de maldad. Vivíamos haciendo lo malo. Vivíamos pensando tal vez en hacer el mal. En de qué forma, mis hermanos, complacer nuestra sed, mis hermanos, de maldad. Dios tenga misericordia. ¿Por qué digo esto? Porque Dios en su misericordia nos sacó de allí. Dios nos libertó para la gloria de su nombre. Pero eso no quiere decir que el pecado, mis hermanos, haya desaparecido de nuestro, si se puede decir, de nuestro ADN, sino que sigue ahí. Pero, mis hermanos, tenemos la ayuda del Señor, que nos ayuda a vencer. Es por eso nos dice en Romanos capítulo 8 que ante todas estas cosas Dios nos hace ser vencedores, pero no es que nosotros podamos vencer, sino que Dios nos hace vencer para la gloria de su nombre. Pero aquellos, mis hermanos, que aún no han conocido al Señor, lamentablemente no puede decirse lo mismo, sino, mis hermanos, que ante la palabra del Señor están constituidos como enemigos del Señor, como personas, mis hermanos, que no han creído a la verdad, que no han querido salir, mis hermanos, de las tinieblas, que no han reconocido que en ellos hay maldad, que no han reconocido que en ellos no hay bien, sino, mis hermanos, que siguen entenebrecido su pensamiento. Y no es, mis hermanos, que Dios no se haga manifiesto a sus vidas, no es que Dios no se haga manifiesto a su conocimiento, sino que habla, mis hermanos, en Romanos capítulo 1, del versículo 18 en adelante, dice la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su poder y deidad, serán claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Por qué no tiene excusa, mis hermanos, una persona
que tal vez no ha aceptado al Señor como su Salvador. Una persona que a lo mejor nunca se le ha predicado la palabra del Señor. ¿Por qué no tiene excusa? Porque aún, mis hermanos, el hecho de ver la creación, Dios nos ha dado, mis hermanos, raciocinio, inteligencia para comprender que las cosas no pueden hacerse solas. Que una creación tan perfecta no puede haber sido creada, mis hermanos, sin ninguna intervención de alguien que lo hubiese creado. Y dice la palabra del Señor, siendo entendida por medio de las cosas hechas. O sea, el Señor le ha dado entendimiento al hombre para discernir y para ver, mis hermanos, que algo tan perfecto, algo tan bien sincronizado, algo tan bien creado, no puede haber sido hecho de la nada, sino, mis hermanos, que hay una mente creadora, hay un ente creador detrás de todo eso. Por eso dice que no tienen excusas. Y dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. O sea, la palabra del Señor da por entendido de que el hecho de que una persona vea la creación de Dios y se niegue, mis hermanos, a aceptar que eso ha sido creado por alguien superior, por Dios, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios nos ayuda en su misericordia, y eso, mis hermanos, es lo que hace que el hombre sea culpable. El hecho de ver, mis hermanos, que hay, mis hermanos, una creación, que hay un poder detrás de todo lo que puede verse en la naturaleza, que puede verse, mis hermanos, en nuestro planeta Tierra, en todas las cosas que vemos. El hecho de ver eso, y aún así, mis hermanos, decir, no, esto no puede haber sido creado por Dios porque Dios no existe. Y dar, mis hermanos, aún como dice también en otra parte de la Escritura, dar culto a lo creado antes que al Creador, hace automáticamente que el hombre sea culpable ante la presencia de Dios. Por eso Dios tenga misericordia, Dios tenga compasión, mis hermanos, de nosotros como hombres, para que en todo momento podamos reconocer a nuestro Creador, podamos reconocer a nuestro Salvador Jesucristo, que Él, mis hermanos, murió por nosotros, que no solamente Dios, mis hermanos, permitió de alguna manera que entrara el pecado, mis hermanos, al mundo, sino que también, mis hermanos, Él dice que entregó, mis hermanos, una propiciación por el pecado, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ayuda en su misericordia. Dice el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios nos ayuda en su misericordia. Pablo, como dice en el versículo 9, ha acusado a judíos y a gentiles que están bajo maldición. Los judíos, mis hermanos, por el hecho de creer de que por la ley van a ser justificados, de que por sus actos van a recibir la salvación, van a recibir la redención, y así también a los gentiles, mis hermanos, por el hecho de ver la creación de Dios y no glorificar a Dios, y no agradecerle a Dios, y no reconocer de que Dios hizo todas las cosas. También, mis hermanos, exhorta y dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Como le decía, habla a los gentiles, habla a los judíos, y le da a entender, mis hermanos, que ni en una ni en otra cosa hay justificación de los pecados, sino solamente en el Señor. Y aquí, mis hermanos, a partir del versículo 21, empieza a hablar, mis hermanos, a exhortar cuál es, mis hermanos, la verdadera justicia del Señor, cómo realmente el hombre es justificado. Y dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dios nos ayuda en su misericordia. Aquí Pablo, mis hermanos, da a conocer y exhorta
a estos hombres, y ahora, mis hermanos, nos exhorta a nosotros, que ya tampoco, mis hermanos, no es por la ley, sino dice que se ha manifestado la justicia de Dios. ¿A través de qué? A través, dice, de la fe en Jesucristo. A través de esa fe en nuestro Señor Jesucristo alcanzamos la justicia del Señor. Alcanzamos la justicia de Dios para nosotros, y una justicia, mis hermanos, que no nos condena, sino, mis hermanos, que nos libra de la condenación. Porque el hecho, mis hermanos, de que Dios sea un Dios justo, por el solo hecho, mis hermanos, de que Dios es justo, nosotros, por su justicia, debiésemos recibir el castigo por nuestro pecado. Debiésemos recibir el castigo, la condenación. Pero por la fe en nuestro Señor Jesucristo, no recibimos ese castigo, sino que ese castigo, mis hermanos, creemos que lo recibió nuestro Señor Jesús. Y por la justicia de Dios, mis hermanos, alcanzamos redención de nuestros pecados. Dios nos ayuda en su misericordia. Y nuevamente nos dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios nos ayuda en su misericordia. Nuevamente nos recuerda. Y nuevamente, mis hermanos, nos dice que están destituidos de la gloria de Dios los que pecaron. Pero dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios nos ayude, Dios nos bendiga, mis hermanos. Qué grandiosa noticia, mis hermanos, nos da la palabra del Señor. Qué glorioso, mis hermanos, esta noticia que Dios nos da, de que a pesar de que hemos pecado ante el Señor, a pesar de que hay una barrera, mis hermanos, que se opone entre Dios y los hombres, la cual se llama pecado, a pesar de eso, mis hermanos, aún hay esperanza de justicia, de redención, aún hay esperanza, mis hermanos, de justificación delante de Dios. Y eso es, mis hermanos, a través de la gracia manifestada a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 24, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor, mis hermanos. Las glorias sean para nuestro Dios, porque tenemos quien nos justifique. Tenemos una forma, mis hermanos, de escapar de la condenación, del pecado, de la maldad. Y es, mis hermanos, Cristo Jesús, nuestro Redentor. Él, mis hermanos, como les decía, Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Allí en la cruz del madero, Él recibió la culpa, recibió el pago que nos correspondía recibir a nosotros y que le correspondía recibir al mundo entero. Ahí lo recibió, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Ahí tuvo que padecer, ahí tuvo que sufrir. Tuvo, mis hermanos, que padecer, como les decía, lo que nosotros merecemos, lo que nosotros, mis hermanos, debiésemos recibir. El castigo, mis hermanos, la condenación, la muerte, lo recibió nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué, mis hermanos? Para que ya no tuviésemos que recibirlo, sino, mis hermanos, recibiésemos la redención de nuestros pecados. Y es por eso, mis hermanos, que muchas veces no entendemos por qué aún el hombre, mis hermanos, quiere recibir ese pago, mis hermanos, que Cristo ya recibió. Y es que no hay otras palabras para describir, mis hermanos, la actitud que el hombre muchas veces tiene a Dios. Que el hombre, mis hermanos, quiere recibir aquello, quiere recibir la condenación. No es, mis hermanos, porque Dios quiera dárselo, porque Él ya envió un Redentor que recibiera ese castigo. Dios ya envió, mis hermanos, a alguien para recibir la condenación. Pero aún así el hombre, mis hermanos, muchas veces se niega a recibir ese rescate, se niega a recibir mis hermanos, la justificación, y quiere, mis hermanos, aún así recibirlo, mis hermanos. Por eso decimos que el Señor no envía a nadie al infierno. Dios no envía a nadie, mis hermanos, al infierno, sino que cada uno de su propia decisión acepta no ser rescatado. Dios tenga misericordia, mis hermanos, de los hombres, de las personas que aún no han aceptado al Señor. Dios tenga misericordia, porque sin darse cuenta, mis hermanos, ellos están buscando la condenación. Sin darse cuenta, están caminando hacia la condenación del infierno,
sin darse cuenta están, mis hermanos, despreciando un rescate tan maravilloso que es, mis hermanos, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y están, mis hermanos, por su propia voluntad recibiendo la condenación. Dios tenga misericordia, mis hermanos. Dios tenga lástima y nos ayude como hijos del Señor a proclamar ese rescate, a proclamar, como dice la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación que es en Cristo Jesús. ¿Por qué, mis hermanos? Porque, como dice el versículo 5, a quien Dios puso como propiciación, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Gloria al Señor, mis hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Porque, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo no solamente está dispuesto a propiciar nuestros pecados, no solamente está dispuesto a pasar por alto, como dice el versículo 25, los pecados pasados. No solo está dispuesto a eso, sino que también está dispuesto a justificarnos, a traer, mis hermanos, la justicia a los hombres, a toda la humanidad, a todo hombre, mis hermanos, que quiera aceptar a nuestro Señor Jesucristo, está dispuesto, mis hermanos, a justificarlo. Como dice el versículo 26, el que justifica a el que es de la fe de Jesús. Dios nos ayude en su misericordia. Y para creer en Jesús, para creer en Dios, basta ver, mis hermanos, como les decía, la creación de Dios. Basta ver todo lo grande y todo lo maravilloso que Dios ha hecho para reconocer de que hay un Dios creador, de que hay un Dios, mis hermanos, que todo lo puede, un Dios que todo lo conoce, un Dios, mis hermanos, que ha hecho todas las cosas, y un Dios, mis hermanos, cual es el único justo, el único, mis hermanos, que no ha pecado, nuestro Señor Jesucristo, el único, mis hermanos, que no ha hecho obras merecedoras de condenación. Pero a pesar de eso, mis hermanos, Él quiso recibir la condenación. A pesar de que Él no era digno de ser condenado, Él quiso recibir el pago, quiso recibir la muerte, quiso recibir, mis hermanos, el castigo en nosotros. Dios tenga misericordia, mis hermanos. Por eso también habla en Isaías, mis hermanos, que en Isaías 53, que Él mismo tomó, mis hermanos, nuestros pecados, cargó nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz, mis hermanos, por nuestra paz nosotros debiésemos haber pagado un castigo, pero dice que el castigo de nuestra paz fue sobre nuestro Señor Jesucristo, fue sobre Él, mis hermanos, y por su llaga, por sus heridas, por todo lo que Él recibió. Por eso, mis hermanos, nosotros somos sanados de la condenación del pecado. Dios tenga misericordia y nos ayude, por tanto, mis hermanos, a mirar ese justo crucificado y reconocer que ahí debiésemos haber estado nosotros. Pero Él quiso, mis hermanos, ser castigado por nuestras culpas, castigado por nuestros pecados. Y por eso, mis hermanos, y por ese acto de amor, y por ese acto de redención, nosotros somos perdonados y somos justificados delante del Señor. Por eso, ¿cómo no creer en Jesús? ¿Cómo no demostrar nuestra fe en Jesús, mis hermanos, como Hijo de Dios? ¿Cómo no proclamar que Jesús es nuestro Salvador? Si Él, mis hermanos, nos ha rescatado, si Él nos ha librado de la condenación, la gloria es para nuestro Dios, la gloria es para nuestro Señor, y solo Él es digno de ser alabado, solo Él es digno de ser glorificado. Como dice el versículo 27, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué queda excluida la jactancia? Porque nadie puede jactarse de algo que no ha hecho. Nadie puede jactarse de algo que no ha realizado. Nadie puede decir, yo por mi propia cuenta limpié mis pecados, yo por mi propio acto me justifiqué y ya estoy libre de pecado. Nadie puede decir eso, por eso dice la palabra del Señor, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. No hay nadie que pueda jactarse de ser, mis hermanos, de estar libre de pecado. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Por lo que nosotros podamos hacer? Por eso, mis hermanos, no podemos jactarnos, no, sino por la ley de la fe. Por la fe, mis hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Por eso solamente, mis hermanos, podemos gloriarnos. Como dice Pablo, ¿de qué nos gloriaremos?
de nuestras debilidades. Y como habla también en Jeremías, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y que como hombres, mis hermanos, no tenemos de qué otra cosa gloriarnos, porque ya ha quedado en evidencia de que somos pecadores, de que no hay ninguno justo ante la presencia de Dios. ¿De qué hemos de gloriarnos? De nada, mis hermanos, solamente en que hemos creído en el Señor y de que Él ha obrado en nuestras vidas y que Él nos ha cambiado y que Él, mis hermanos, nos ha limpiado y nos ha rescatado. Él solamente, no nosotros, no nuestras obras, no nuestros actos, no, mis hermanos, lo que nosotros hayamos entendido, sino lo que Dios entregó a nuestras vidas para la gloria de su nombre. Concluimos, dice el versículo 28, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin cumplir, tal vez, mis hermanos, las obras de la ley, somos justificados. Pero es necesario creer, como dice la palabra del Señor. Es necesario depositar nuestra fe en el Señor. Es necesario venir ante las plantas del Señor y decir, Señor, yo soy inútil, yo no puedo por mis cuentas, yo no puedo por mi fuerza, Señor, justificarme ante ti. Yo no puedo porque soy pecador. Yo no puedo porque hay maldad en mí. Hay una simiente de maldad, hay una naturaleza pecaminosa en mí que me aparta de tu presencia. Y que si quisieras guiarme por mi capacidad, si quisiera guiarme por mi concupiscencia, no llegaría ante tu presencia, no llegaríamos ante ti. Sino, mis hermanos, es solamente por la justificación, por la fe. Como dice el versículo 28, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, sino la fe, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, el cual, mis hermanos, nos ha librado de la condenación, el cual nos ha justificado para la gloria de su nombre, para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado, y para que Él, mis hermanos, como dice, Él sea justo, y el que justifica a los que son, al que es de la fe en Jesús. Dios nos bendiga en su misericordia, mis hermanos. Dios aumente nuestra fe en este día. Dios aumente nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué, mis hermanos? Para llegar hasta el final de nuestra carrera, para no perder lo que hemos recibido, para no perder la fe, para no perder, mis hermanos, la justificación que Dios nos ha dado. No desechar, como muchos, mis hermanos, lo han hecho, que han desechado, mis hermanos, esta justificación, que han desechado este rescate, que han preferido, mis hermanos, las tinieblas antes que la luz. No llegar, mis hermanos, a negar lo que hemos recibido de parte del Señor y poder, con la ayuda del Señor, renovar cada día nuestra fe en Dios, renovar, mis hermanos, nuestro amor por el Señor, renovar nuestro anhelo de servir al Señor, porque poco tiempo nos queda en esta tierra, poco tiempo nos queda, mis hermanos, que obrar, poco tiempo nos queda que caminar, poco tiempo nos queda. Y la palabra del Señor nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Dando a entender, mis hermanos, que en los últimos tiempos la fe en Cristo Jesús va a menguar. Van a haber situaciones, van a haber cosas, mis hermanos, que harán que la fe que nos justifica ante el Señor se vaya perdiendo, se vaya extraviando, que vaya extinguiéndose, mis hermanos, de los corazones. Por eso es importante reconocer, es importante recordar, es importante, mis hermanos, ir recordando de que esa fe en Cristo Jesús, mis hermanos, nos ha dado justificación para la gloria del Señor, para la gloria de su nombre. Dios nos bendiga en su misericordia. Señor, bendiga esta su palabra, la cual hemos dado lectura, la cual hemos recibido en este día, y podamos, como dice el versículo 28, concluir de que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. El Señor nos bendiga, mis hermanos, y por esta palabra les invito a orar, dando gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, te damos gracias, Dios mío, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos hablas, tu misericordia, tu amor, Dios mío. Nos muestras, Padre amado, tan grande es tu misericordia, Dios mío. Oh Dios amado, cuál usted, Señor, ha manifestado, la cual usted ha mostrado hacia nosotros, Señor Dios mío. Oh Padre bendito, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
que siendo aún, Señor, falto, Dios mío, estando en el pecado mismo, Cristo vino a morir por nosotros, Dios mío. Oh Padre amado, por su muerte en la cruz, nos ha justificado, nos ha redimido, Señor. Padre amado, ayúdanos cada día, Dios mío, a reconocer que no es por nuestra fuerza, que no es por nuestra capacidad, sino por la fe en Cristo Jesús, por su gracia, Dios mío, Señor. Ayúdanos a creer cada día, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra confianza en ti. Ayúdanos, Señor, con Dios mío, cada día a aferrarnos a ti, Señor. No tener que aferrarnos a otras cosas, Dios mío. No tener que aferrarnos, Señor, a las cosas de este mundo. Porque como vemos en su palabra, Señor, Padre amado, todo el mundo está bajo condenación. Y solo en ti hay justificación. Y solo en ti hay redención, Dios de los cielos. Dios mío, por tanto te rogamos, Señor, nos ayudes cada día, Dios mío, a seguir adelante, a continuar esta carrera, Señor, Dios mío, como dice su palabra, guardar la fe, Dios de los cielos, para llegar, Dios mío, Señor, a esa meta, Dios amado, que nos espera. Si somos fieles y no desmayamos, Dios mío, en ti confiamos, Señor, y encomendamos todas las cosas, y te damos gracias una vez más, Dios mío. Y ahora te pedimos, no levante esta oración, revestido de tu amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga con la alabanza 417. Damos término a este culto de oración al Señor. 417, en el nombre del Señor. Día de victoria, gozo sin igual, cuando Cristo volverá, qué glorioso encuentro con mi Salvador, en las nubes Él vendrá. En las nubes se verá, en aquel día final, Cristo el Salvador muy pronto volverá, por aquellos que Él amó. Día de gran gozo, gozo celestial, cuando Cristo volverá, de la tierra al cielo, Él nos llevará a su seno paternal. En las nubes se verá, en aquel día final, Cristo el Salvador muy pronto volverá, por aquellos que Él amó. Se oye la trompeta, anunciando está la venida del Señor. Ya no más dolores, ya no más afán, con Jesús triunfó el amor. En las nubes se verá, en aquel día final, Cristo el Salvador muy pronto volverá, por aquellos que Él amó. Amén. Señor nos bendiga, mis hermanos. Muy pronto vendrá nuestro Señor Jesucristo. Muy pronto nos llevará hacia aquellas mansiones celestiales. Como dice la palabra del Señor, se destacará allí en las nubes y llamará a mis hermanos sus escogidos. Podamos estar preparados, podamos estar alerta, mis hermanos, de esa venida que el Señor tiene preparada, que Dios, mis hermanos, tiene preparada para venir a buscarnos. Las glorias sean para el Señor. Inclinamos nuestro rostro en esta hora también para pedir la bendición del Señor.
Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más te damos las gracias, Dios mío, por este momento el cual usted, Señor, nos ha permitido poder estar alabando su nombre, Dios mío, glorificándole, Señor. Gracias, Dios mío, Padre amado, porque su palabra, Dios mío, nos habla, Señor, Dios mío, su voluntad. Nos muestra, Dios de los cielos, como usted, Señor, en su misericordia, Dios mío, Padre amado, Señor, ha provisto salvación, ha provisto justificación para la humanidad. Oh Dios mío, y aunque muchos, Señor, Dios mío, a través de los siglos, Señor, no han aceptado, Dios mío, tu salvación, hoy día, Señor amado, Dios mío, proclamamos, Señor, y declaramos con nuestros labios, Señor, que Jesucristo, nuestro Salvador, que es el único, Dios mío, Señor, que tiene poder para salvar, para justificar, Dios mío, y por su gracia, Dios mío. Padre amado, gracias te damos, Señor, por toda tu misericordia, Dios mío. Te pedimos tu alcance, Señor, Dios mío. Aquel que no te ha conocido, Señor, el día de hoy pueda, Dios mío, conocerte, pueda aceptar, oh Dios mío, Señor, ese sacrificio, esa propiciación, Dios de los cielos, que usted, Señor, Dios mío, ha entregado, Señor, al hombre, a la mujer, Dios mío, que le acepta, Padre amado. Oh bendito Salvador, por misericordia, usted sea bendiciendo los hogares de sus hijos. Usted guarde, Señor, su pueblo, guarde su iglesia, Dios mío, por misericordia, Padre amado. Creemos que usted tiene poder, creemos que para usted nada es imposible, Dios mío. Por eso nos encomendamos en sus manos, Dios mío, rogando su bendición, rogando su protección de lo alto. Padre amado, sobre cada vida, sobre cada hogar de sus hijos, Dios mío, en sus manos encomendamos todas las cosas y le damos las gracias, Señor, y le pedimos nos despida de este culto, de esta reunión a ti, Señor, con esa bendición que emana de lo alto, y la del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor de paz les bendiga.